Hola niños, ¿cómo están? Vamos con una nueva cápsula grabada, como ya es costumbre en esta educación remota, y vamos a seguir con el proceso de independencia de Chile, pero vamos a saltar ahora a la primera etapa, que es la última que vamos a ver este año, sobre el intento de la organización de la República Chilena en un periodo que se conocía o que se conoce como el periodo de los ensayos constitucionales, que va desde la abdicación de Bernardo Higgins hasta la primera guerra civil chilena entre liberales y conservadores, que se culmina con la batalla del Ircay en 1830, ¿ya? Y de ahí inicia la República Conservadora y la organización del Estado bajo el ideal de Diego Portales, ¿ya? Nosotros vamos, como les dije, a ver hoy día qué pasa después de la abdicación de O'Higgins. Por eso es que es importante que vean el video introductorio donde se muestra el discurso final cuando O'Higgins renuncia a su cargo y se va a vivir a Perú, ¿ya? Les voy a compartir pantalla, estimados, para mostrarles el PPT que les he preparado. Historia de Chile, periodo de los ensayos constitucionales de 1823 a 1830. El objetivo de aprendizaje, chiquillos, es que podamos identificar como primer paso cuáles son las causas de por qué Bernardo Higgins renuncia a su cargo y cuál es la situación que tiene que enfrentar esta naciente república en su primera fase de organización, ¿ya? Lograr decidir qué sistema político vamos a tener, qué personas son las que pueden votar, ¿cierto? Qué rol o qué relación van a tener la Iglesia y el Estado y el comportamiento que va a tener la élite criolla, ¿cierto? Esta aristocracia terrateniente que va a dirigir el país durante gran parte del siglo XIX y una parte del siglo XX, ¿ya? Nosotros vamos a analizar este periodo y aquí yo le pongo una ficha síntesis porque este periodo tiene una doble visión desde el punto de vista historiográfico. Para algunos historiadores, este periodo es un periodo que está marcado por la anarquía, aunque ese concepto a mí en lo personal no me gusta mucho. Prefiero hablar de un periodo de crisis. Ya la anarquía significa de gobierno, pero incluye dentro de la definición luchas sangrientas y otras cosas más que en Chile no suceden. Ya sí es un periodo de inestabilidad y de crisis. Crisis económica, inestabilidad del gobierno, bandidaje rural, caudillismo militar eh, y falta de organización jurídica por el intento de diversas constituciones que no obedecen de alguna u otra manera a la realidad social y política que tenía Chile. Otra visión historiográfica es ver esta historia como primera etapa de la organización de la República como un periodo de aprendizaje, ¿ya? Donde se va aprendiendo lo importante que es el respeto a la ley para poder desarrollar el Estado de Derecho, ya ese Estado donde las instituciones, las autoridades y las personas se rigen por lo que manda, permite y prohíbe la Constitución. También porque se van fortaleciendo ciertas libertades individuales, ciertas libertades públicas, como por ejemplo la ley de libertad de prensa. También porque se llega a la conclusión de lo que hay que organizar es una república, ¿ya? Y eso es un paso muy importante, porque lo primero que había que dilucidar es si lo que hay que organizar es una república, una monarquía o plenamente una democracia, ¿ya? Y también en 1826 se logra expulsar a la última resistencia española de la isla de Chiloé y Chile en el fondo pasa a tomar posesión soberana de ese territorio, ¿ya? ¿Cuáles son las características del periodo? ¿Ya? Este periodo, como yo les dije, es un periodo de inestabilidad política, de una crisis económica constante durante los 7 años que dura este periodo de la historia de Chile. Predomina la oligarquía terrateniente. Este concepto de oligarquía, chiquillos, eh, se refiere a un concepto básico que es oligo es pocos, ¿ya? Y oligarquía se refiere al gobierno de unos pocos. Pero cuando uno pregunta quiénes son esos pocos, son los que tienen la tierra, o sea, la aristocracia terrateniente. Son ellos los que van a armar el país, son ellos los que lo van a organizar, son ellos los que van a votar y son ellos los que van a tener los beneficios de esta organización. Todavía sigue existiendo un porcentaje importante del pueblo chileno, de la población chilena, mayoritariamente que vive en el mundo rural bajo el sistema de hacienda de esta misma aristocracia terrateniente,
que no tiene una participación eficiente. ¿Ya? Y aquí hay un punto importante, chiquillos, porque lo primero que se va a hacer es organizar el Estado, y una vez que está el Estado organizado, se van a sentar las bases de la nación chilena. Es un periodo también marcadamente liberal, ¿ya? Donde en el fondo las ideas liberales van a estar en boga, producto de la admiración hacia los principios de la Ilustración principalmente. Estas ideas liberales ingresan a Chile, yo se los mencioné en algunas clases, porque hay un porcentaje de la aristocracia terrateniente que tiene la posibilidad de estudiar en Europa durante el periodo de la Revolución Francesa, durante el periodo de las revoluciones posteriores, revoluciones liberales, y ahí se inunda de alguna u otra manera de estos ideales liberales. Y además porque los principios filosóficos que nutren a la ideología liberal habían sido uno de los antecedentes que fueron dando fuerza a la idea de independencia. Este periodo también se caracteriza por el ideal ilustrado del constitucionalismo. Hay una fe absoluta en que una constitución puede moralizar al pueblo y también puede organizar el Estado. Por tanto, este es un periodo que va a estar constantemente probando estas constituciones, que lamentablemente, como les dije, son copias de modelos extranjeros, francés, español, estadounidense, que se intentan implementar en Chile, pero no dan pie porque la realidad social de nuestro país no lo permite, ¿ya? Por tanto, el objetivo al cual se llega a la conclusión es precisamente organizar la República de Chile, ¿ok? Ya, vamos a analizar las dos directrices, por qué es una crisis política y por qué es una crisis económica en este periodo. La crisis política está marcada en primer lugar por el caudillismo. ¿Ya? El caudillismo es la personalización de la autoridad, ¿ok? O sea, es cuando yo obedezco a alguien dependiendo quién sea, no dependiendo de la autoridad misma que la ejerce, ¿ya? Por eso que hablamos de personalismo. Y obviamente que los caudillismos generan divisiones dentro del grupo de la élite, porque hay unos que siguen a Ramón Freire, por ejemplo, otros siguen a Manuel, o sea, al general Prieto, entre otras cosas. Algunos aún siguen añorando el regreso de O'Higgins, que es quien renuncia, y otros buscan aún cumplir los sueños de los hermanos Carrera. Ya, por tanto, es una época de caudillismo que genera división y que está marcado por este personalismo en la dirección política. Ya, son gobiernos de corta duración, a pesar de que hay alternancia entre liberales y conservadores, con un predominio mayoritariamente de los liberales, donde la gran figura, sin duda, es el señor Ramón Freire. Hay una división política en la oligarquía terrateniente entre liberales y pelucones, ¿ya? Y aquí hay un punto, chiquillos, súper importante, porque la diferencia entre liberales y conservadores va a ser una diferencia de forma, pero no de fondo. Yo siempre lo explico con el mismo ejemplo. La diferencia entre liberales y conservadores era que a los liberales les gustaba el café con azúcar y a los pelucones o conservadores les gustaba el café sin azúcar. En el fondo, ambos tomaban café, había una matriz común. La forma en cómo tomaban el café era la que los diferenciaba. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar acá. En acuerdos o en elementos importantes, la aristocracia terrateniente va a actuar como un grupo unido. En las formas en cómo se va a llevar la resolución de problemas y la organización de la república es donde van a diferir. Los conservadores, también llamados pelucones, por estas pelucas blancas que hacían alusión al carácter aristocrático que ellos tenían, era un grupo de la aristocracia terrateniente que estaba muy vinculado a la Iglesia Católica. Por tanto, ellos eran partidarios del derecho de patronato, de que la Iglesia Católica jugara un rol importante en la unión con el Estado. ¿Ya? Los conservadores también buscaban el orden institucional como elemento central. Había que ordenar, había que moralizar, educar a la población previamente, ya mediante un poder presidencial fuerte. Y una vez que se haya logrado eso, tenían que venir las ideas de ampliar el sufragio, ¿cierto? El progreso científico, entre otras cosas. Para ese elemento de orden y para ese elemento de moralización, de educación, de enseñarle a las personas a ser verdaderos ciudadanos,
era necesario mantener un sufragio súper restringido, que votaran los que supuestamente estaban más calificados, ¿ya? Por otro lado, los liberales o pipiolos, según el historiador Sergio Villalobos, el concepto pipiolos viene porque estos jóvenes de la aristocracia terrateniente se juntaban en el café La Unión o en sus reuniones y les gustaba hablar fuerte sobre los ideales de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, del sufragio universal, y parecía que piaban como pollos todo el día. Yo no sé si eso será tan cierto, pero se los comento como una respuesta a por qué a estos liberales se les llamaba pipiolos. Los liberales, a diferencia de los conservadores, ellos creían que la Iglesia debía tener un rol secundario y no debía interferir en las decisiones del Estado. Por eso ellos hablaban o buscaban la menor influencia de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Los conservadores querían estar súper juntos con la Iglesia, los liberales querían estar más separaditos. También para los liberales era importante que votara la mayor cantidad de población y que se ampliara de alguna u otra manera el sufragio. Y ellos buscaban como principal idea el progreso científico y social, ¿ya? Más allá del orden que querían los conservadores. En estas diferencias de forma, pero no de fondo, es que se van a tratar de probar 3 constituciones o 2 constituciones y un reglamento constitucional en un lapso de 7 años. ¿Por qué hay crisis económica? Primero, por los altos costos de batalla de independencia que había incurrido el Estado chileno para lograr y consolidar su emancipación. Por la poca producción agrícola en las haciendas seguían manteniendo y lo van a mantener durante gran parte de nuestra historia un sistema tradicional de producción que es el sistema de mano de obra de inquilinos y peones con muy poca tecnologización en la parte productiva agropecuaria. ¿Ya? Agropecuario, chiquillos, es agrícola y ganadero. También porque teníamos una tremenda deuda externa con Inglaterra por el crédito que había solicitado Bernardo Higgins para financiar la expedición libertadora del Perú. Y eso había generado mucha molestia dentro de la aristocracia chilena y una de las razones de por qué Bernardo Higgins abdica después a su cargo, porque constantemente le reclamaban esta deuda que había contraído para financiar una expedición libertadora del Perú. Y también por la misma desorganización política que generaba el fracaso de los estancos. Ya, aquí hay un concepto importante, estancos. Los estancos eran monopolios que el Estado chileno entregaba a un particular sobre ciertos productos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, el estanco más importante era el estanco de licor, el tabaco y los naipes, que fue entregado a una compañía cuyos dueños eran Diego Portales y Manuel Sea. El compromiso que adquiere Portales cuando recibe el estanco del tabaco, el licor y los naipes es pagar la deuda externa con Inglaterra a nombre del Estado chileno. Pero este estanco fracasa por esta desorganización política que había durante este periodo, ya que cada vez que querían vender licor, naipes o tabaco, todo el mundo estaba fumando. Y eso es muestra de que la poca eficiencia del Estado en el control generaba mercado negro. Y eso obviamente que iba en detrimento, era una causa de los fracasos de estos estancos. Acá, chiquillos, hay una ficha donde se muestran cuáles eran los objetivos de los liberales, denominados pipiolos, y de los federalistas que apoyaban a estos pipiolos. Y también se explican las tendencias conservadoras que estaban agrupadas en pelucones, ojiguinistas y estanqueros, ya que se grafican en lo que yo les dije anteriormente. Para los liberales, la importancia de que la iglesia no estuviera vinculada al Estado, sino que el Estado fuera cada vez más tomando decisiones de una perspectiva laica, que el Estado estuviera al servicio del progreso científico y social, que se aumentaran las libertades individuales, que se terminara con el centralismo administrativo en Santiago, que se equilibraran los poderes del Estado y no estuvieran tan fuertemente reunidos en la figura del presidente de la República. Los conservadores, lo contrario, ya ellos querían el orden institucional por sobre, o primero que el progreso social y científico. Ellos buscaban un poder ejecutivo, un presidente fuerte, que tuviera más atribuciones que el Congreso. Buscaban un Estado muy vinculado a la Iglesia Católica, un Estado confesional,
ya católico, apostólico y romano. Y bajo esas tendencias fueron apoyados por los higuinistas y por los estanqueros. El tema de los estanqueros es importante, chiquillos, porque en el fondo los estanqueros, siendo comerciantes, que uno podría vincularlos más al tema liberal, al ser monopólicos, ellos requerían de un Estado ordenado, eficiente en el control del mercado negro. Por eso que estos estanqueros se suman a esta tendencia conservadora. Y dentro de esa figura, el nombre de Diego Portales tiene que estar muy, 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 muy bien presente, porque él posteriormente va a participar de forma activa de los gobiernos conservadores para organizar esta estructura de Estado ordenado, ¿cierto? Moralizador, presidencialista que se proponía. Durante este periodo, chiquillos, y sustentado en la idea de la Ilustración, se van a aprobar dos constituciones, la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828, y en 1826 un conjunto de 6 leyes federales, cada una con una impronta propia, ¿cierto?, de muy corta duración, y que va a generar divisiones dentro de la misma oligarquía o aristocracia terrateniente entre liberales y conservadores, y va a tener muy poca práctica en organizar el Estado de Derecho que pretendía Chile, que pretendía la oligarquía para el funcionamiento de la República. La Constitución Moralista de 1823 fue redactada por Juan Egaña, y lo que buscaba era, como el nombre lo dice, moralizar, ¿ya? Buscaba normar las conductas morales de la población. Y obviamente que era un fracaso porque en el fondo para regular las conductas morales de cada uno de nosotros requeriríamos casi un policía por cada persona. Por tanto, la ley se volvía impracticable. La de 1826, que son las leyes federales de José Miguel Infante, lo que buscaban mayoritariamente era otorgarle mayor posibilidad de decisión a las asambleas provinciales para restar un poco de poder a lo que ocurría en Santiago. De hecho, ellos hablaban de asambleas legislativas de carácter provincial. Y también buscaban de alguna otra manera equilibrar un poco el poder del Estado centralizado. La Constitución de 1828, que es redactada por José Joaquín de Mora, que es una constitución liberal, que lo que buscaba principalmente aumentar las atribuciones del Congreso, disminuyendo algunas del Parlamento. Es esta constitución la que lleva a la guerra civil entre liberales y conservadores. Yo les dije que estas constituciones, la principal causa de por qué fracasan, chicos, es porque son modelos extranjeros que se copian de distintos países. Por ejemplo, la constitución liberal es copiada del modelo constitucional francés, las leyes federales de la constitución estadounidense, pero cuando se trataban de implementar en Chile, nuestra realidad social y nuestra realidad política no encajaba con la sociedad ni francesa ni estadounidense de la época, ¿ya? Por tanto, esa es la característica mayoritaria de este periodo, ¿ok? Yo les voy a dejar una actividad que es el análisis del ideal portaliano sobre la organización de la República. Es el discurso más famoso de Portales. La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo para países como el nuestro, carente de virtud y patriotismo, ¿ya? La monarquía no es tampoco el sistema que tenemos que adoptar, venimos saliendo una terrible y que ganamos. ¿Sabe cuál es el sistema que tenemos que adoptar? Una república. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo? Como una república autoritaria, fuerte y centralizada, donde los hombres sean modelos de virtud y patriotismo. Y una vez que se haya moralizado el pueblo, venga el gobierno entonces enteramente democrático, porque yo seré el primero en apoyarlo. ¿Ya? Por tanto, ahí Portales dice por qué no hay que ser democracia, por qué no hay que ser monarquía y por qué sí hay que ser república y qué características debe tener esa república. Eso es lo que yo les voy a pedir a ustedes que me analicen ya en unas 2 o 3 preguntitas bien breves. Que estén bien, chicos. Nos vemos.